En el vídeo de hoy vamos a ver las presentaciones PowerPoint de soporte que forman parte del pack Las gafas karatecas y que van a permitir a los peques clasificar palabras de acuerdo al género y el número. Vamos a tener disponibles tres opciones, una para el género, otra para el plural y la que vamos a ver a continuación que combina ambas opciones. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios, como son las gafas de repaso y también otro pack para seguir reforzando el género y el número. Para que los peques empiecen a clasificar palabras, nos vamos a convertir en karatecas. De manera que aquí os dejo una explicación con los distintos movimientos que vamos a asociar a cada una de las opciones, bien sea el masculino, el femenino, el singular o el plural. Como veis, podemos seguir distintos pasos, tanto para calentar, de manera que practicamos partes del cuerpo, números y movimientos. También podemos llevar a cabo saludos para posteriormente clasificar palabras de acuerdo a las opciones que acabo de mencionar. Y ya por último pasaríamos a los agradecimientos. Para poder llevar a cabo las actividades vamos a contar con distintos materiales, entre los que destacan los minilibros, las gafas y las fundas. Os van a servir para llevar a cabo juegos de adivinar, de manera que escogemos un nombre o una palabra de los minilibros, lo anotamos en las gafas y en parejas nos turnamos a actuarlo y adivinarlo, de manera que tu compañero tendrá que decir de qué palabra se trata al tiempo que lo clasifica. En este caso he puesto la opción de formar el plural, pero si escogéis los modelos para el género tendrán que clasificarlo en masculino o femenino. Ya por último escribirá la respuesta y la comprobará en las fundas. También os he dejado el enlace a la rutina del responsable, que es una de mis favoritas y consiste en escoger a dos peques que van a ser los encargados de ayudaros no solo a vosotros, sino al resto de compañeros a la hora de llevar a cabo las actividades. Dado que es una presentación larga, encontraréis el índice con cada uno de los apartados por si queréis acudir a alguno de ellos de manera específica. Ahora vamos a empezar la sesión, así que voy a ponerlo un poquito más grande para que podáis verlo. En este caso tenemos la bienvenida, de manera que podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya señalando para que el resto de compañeros lean con él o con ella. Nosotros lo que hacemos es entregar unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. Vamos a pasar a la rutina del responsable que os acabo de mencionar y por tanto podéis utilizar esta diapositiva para escoger a vuestros ayudantes. También os he dejado la rutina para saludar, de manera que podéis llevar a cabo diálogos, bien sea en parejas o en grupos. Si queréis, también podéis hacerlo a nivel de toda la clase. Nosotros utilizamos las mascotas y los peques van diciendo un nombre de un compañero, al estilo Sara, 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 ¿cómo estás? Sara, 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 ¿cómo estás? Y entre ellos van turnándose a preguntar y responder. Ahora vamos a pasar al núcleo de la sesión, que en este caso dice hoy yo aprendo el género y el número. Para ello vamos a tener a nuestro amigo Bran, el camaleón karateca, que nos va a ir enseñando los distintos movimientos que él asocia a cada opción. Vamos a tener en este caso la historia, así que si queréis podéis pedir a los peques que vayan leyéndola. La tenéis disponible no solo en PowerPoint, sino también en formato papel, con el minilibro, para que los peques la completen. En este caso tenemos a nuestro amigo Bran y dice: érase una vez un camaleón. Hola, ¿qué tal? Me llamo Bran. Tengo 10 años y soy de España. ¿Y tú? De este modo podéis utilizar esta diapositiva también para que los peques se presenten y dialoguen entre ellos. A Bran le gustan los colores, concretamente el blanco, el rojo, el amarillo y el negro,
que son los que se corresponden con su nombre. Como también nos indica, le gusta el karate. Bram nos dice que en español todos los nombres de persona, animal o cosas tienen género. Aquí tenemos algún ejemplo para que vosotros vayáis leyendo con los peques. Los nombres se clasifican en masculino y femenino. De manera que vamos a asociar dos gestos. Uno para el masculino, que serían las palabras que terminan en O como regla general, y en este caso colocaríamos nuestra mano o puño hacia adelante, al tiempo que decimos super O. Vamos a tener los ejemplos para que se los enseñéis a los peques. El plátano, que en este caso aplicamos la regla general, es decir, las palabras que terminan en O. Pero también tenemos el árbol, que en este caso termina en consonante. Por lo tanto, podéis explicar a los peques que un truco es fijarse en el artículo. Si el artículo determinado es el, entonces la palabra será masculino. Ahora vamos a ver el movimiento que asignamos al femenino. En este caso vamos a elevar el puño hacia arriba, como si tocáramos el techo, al tiempo que decimos super A, ya que las palabras que terminan en A son femeninas como regla general. Vamos a tener unos ejemplos para que se lo enseñéis a los peques. La silla y la flor, que en este caso termina en consonante. Por lo tanto, los peques se pueden fijar en el artículo determinado la para saber que la palabra es femenino. Encontraréis esta diapositiva para practicar con los peques los movimientos. Podéis escoger alguna palabra que ya sepáis y decir si es masculino super O femenino super A. Si queréis practicar, os he dejado la idea con algunas palabras que tenemos en los dados. Pincharíamos, un peque o los responsables dicen paro y ahora se turnan a clasificar la palabra. En este caso nos ha salido la taza. Sabemos que es femenino, por lo tanto los peques tendrán que decir femenino super A al tiempo que hacen los gestos. Podéis hacerlo bien sea en parejas o en grupos. Tenéis distintas opciones de vocabulario. Como habéis visto, en esta tenemos las palabras que se corresponden al femenino en rosa o rojo y en masculino en azul. Pero si no queréis hacer ese tipo de distinción, podéis utilizar cualquiera de los otros dos dados. Una vez que ya hemos repasado el género, vamos a continuar con la formación del plural. En cualquier caso, si queréis profundizar en juegos para clasificar palabras de acuerdo al género, os recuerdo que lo podéis hacer en la presentación específica que está incluido en este pack. Ahora nuestro amigo Bram nos dice que el singular se refiere a un solo ser u objeto y el plural hace referencia a más de uno. Si pinchamos van a salir los ejemplos para que se lo enseñéis a los peques. El singular, que sería en este caso la pera, y el plural con las peras. Los dos movimientos que Bram asocia para el plural son la S y la ES. Entonces podéis pedir a los peques que hagan el gesto con su mano, tal cual podéis ver en el dibujo. Una vez que ya los peques están familiarizados con cada una de las opciones, vamos a pasar a clasificar las palabras. Para ello podéis utilizar esta diapositiva que nos explica que las palabras que acaban en vocal A, E, I, O, U forman el plural con la S. La pera, las peras. El plátano, los plátanos. Entonces los peques harán el gesto de la S con su mano. Las palabras que acaban en consonante, como puede ser N, L, R, van a formar el plural añadiendo ES, como es la flor o las flores, el melón o los melones. Aquí os he dejado un ejercicio muy sencillo para practicar, de manera que pinchamos el dado, bien sea el que tiene el dibujo y la palabra escrita o solo el dibujo.
Un peque dice paro y ahora tendrán que turnarse a clasificar la palabra en S o ES y también formar el plural. En este caso nos ha salido la mochila, que sería singular, por lo tanto el plural, al terminar en vocal, se forma añadiendo S. Podéis pedir a los peques que practiquen en parejas, en grupos y también escoger a un peque que salga a la pizarra y forme la opción en plural, en este caso de la mochila. Para que podáis practicar en la clasificación de palabras os he dejado algunos ejemplos. Voy a ir rapidito pinchando para que veáis las opciones. Vosotros podéis pedir a los peques que las vayan leyendo, que añadáis gestos e incluso describáis cada opción. En la parte inferior tenéis la opción del diálogo por si queréis practicar. ¿Qué repartes? Yo reparto las gomas. Encontraréis este juego de emparejar, de manera que podéis decir un número en orden ascendente, descendente, pares, impares o incluso operaciones matemáticas para que el peque busque la palabra correspondiente, pinche en ella y se moverá hacia la casilla. Imaginaros que hacemos el número 6. En este caso sería la mariquita. Pinchamos y, como podéis observar, se mueve hacia la casilla. Así que haríamos lo mismo hasta completar el resto. Para que los peques estén familiarizados con la clasificación de palabras en las que vamos a fijarnos en los artículos que las acompañan, tenemos esta diapositiva en la que nuestro amigo Pedro nos dice que los artículos determinados, el, la, los, la, se utilizan para indicar personas, objetos o animales conocidos o ya identificados. En este caso tenemos el ejemplo que dice la libreta es mía, ya que es de Pedro y por lo tanto es familiar. Los artículos siempre concuerdan en género y en número con el sustantivo al que se refieren. Tenemos el ejemplo de la pera, que es femenino singular y por lo tanto el artículo determinado que vamos a utilizar es la. No podríamos usar el, ya que sería la forma para el masculino. En este caso tenemos la opción para el plural. Las perros no sería correcto, ya que perros es masculino plural. Por lo tanto, la opción adecuada sería el artículo los. Como nos dice Bram, hay 4 artículos determinados. El, que asociamos al masculino singular, así que podéis practicarlo con el movimiento que habíamos visto previamente del super O. El masculino plural, que en este caso se corresponde con la opción en masculino de la S o ES. Y ya también tenemos las variantes para el femenino singular y el plural. De este modo podéis practicar con cada uno de los gestos asociados. Si queréis podéis utilizar esta tabla para que digáis alguna palabra que ya sea familiar o conocida por los peques y ellos las clasifiquen. Podéis hacerlo a nivel de parejas, grupos e incluso pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya completando la tabla. Si pinchamos os van a salir además ejemplos, como puede ser el plátano para el singular o los plátanos para el plural, la flor para el femenino singular y las flores. Para que los peques practiquen con la clasificación de palabras y artículos tanto para el género como el número, tenemos este juego muy sencillo con un dado. Pincharíamos en él y un peque o los responsables dicen paro. Ahora tendremos que buscar cuál de las 4 opciones de artículo determinado se corresponde con la palabra colores. Sabemos que es masculino, plural. Por lo tanto, vamos a escoger la opción los. Un peque podrá pinchar en ella y se moverá hacia la casilla. Si queréis además, podéis pedirle que escriba la oración completa en el rectángulo inferior. ¿Qué repartes? Yo reparto los colores. Como acabamos de ver los gestos que asociamos a cada una de las opciones, podemos añadir
la que se corresponde para el masculino y el plural terminado en ES, que sería la super O con el puño hacia adelante y la ES haciendo el gesto con la mano. Vamos a tener la misma dinámica de juego un poquito más complicada, ya que ahora el dado incluye solo el dibujo, por lo tanto los peques tienen que estar familiarizados con el vocabulario. Aquí tenemos una variante del juego, pero la dinámica es la misma. Pincharíamos en el dado y un peque dice paro. En este caso vemos que la palabra que nos ha salido sería panes, que es masculino plural. Por lo tanto, el artículo que se corresponde sería los. Si pinchamos, se va a mover hacia la casilla y si queréis vas a tener un espacio en la parte inferior para pedir a un peque que salga a la pizarra y lo escriba. Además, como vimos en el ejemplo anterior, podéis añadir los gestos asociados. En este caso, al masculino, que sería la super O, con el puño hacia adelante, y el plural ES, haciendo el gesto con la mano. Vamos a tener la misma dinámica de juego, pero un poquito más complicada, ya que ahora el dado vuelve a incluir el vocabulario sin la palabra escrita, es decir, solo con el dibujo. Encontraréis la misma dinámica de juego, pero ahora con la diferencia que no tenemos el rectángulo en la parte inferior para pedir a un peque que salga a la pizarra y escriba la oración o la palabra con el artículo determinado correspondiente. Al igual que vimos en las opciones de juego anteriores, tendremos la variante un poquito más complicada que incluye el dado solo con el dibujo. Ahora que ya los peques están familiarizados con la clasificación de palabras de acuerdo al género y el número, vamos a pasar a preparar nuestro primer material en formato papel, que en este caso son los mini libros. Si queréis podéis empezar a romper el hielo con esta diapositiva al tiempo que expresáis gustos. ¿Te gusta el libro? ¿Me gusta el libro o no me gusta? Vamos a tener distintas opciones, tanto en color, para colorear, completar o personalizar, de modo que podéis escoger la opción que mejor os venga. Encontraremos dos caras para que combinéis entre sí. En este caso tenemos la primera parte que, como veis, incluye la historia que acabamos de ver en esta presentación PowerPoint. Si pincháis en la tecla Enter podéis tapar la parte superior por si queréis centraros un poco más en la inferior. Aquí os dejo la misma cara pero a la inversa. Una vez más, si pinchamos podéis tapar la parte de arriba. Lo bueno que tienen los mini libros es que si los imprimís por las dos caras vais a tener una tabla para poder clasificar palabras. En la parte superior vamos a tener 12 ejemplos que se corresponden con los que hemos visto en esta presentación. Y también encontraréis una especie de chuleta con la clasificación de palabras de acuerdo al género y el número. Podéis pedir a los peques que vayan anotándolas en la casilla correspondiente al tiempo que hacen los gestos que asociamos a cada una de ellas. Vais a tener esta plantilla tanto para completar las palabras como para personalizar. Otra opción de libro que vais a tener disponible es la que se centra en los artículos. Al igual que acabamos de ver con el mini libro para clasificar palabras de acuerdo al género y el número, vais a tener distintas opciones que podéis combinar por dos caras. Aquí os dejo el ejemplo de la parte externa y aquí tendríamos la cara interior que nos va a servir de tabla para clasificar las palabras que hemos visto. También podéis utilizar el libro como hoja de respuesta para llevar a cabo distintos juegos o una competición por equipos. En este caso, como nos dice nuestro amigo Bram, ¿es masculino o es femenino? ¿Es singular o es plural? Entonces, os dejo cada uno de los pasos que tenéis que llevar a cabo para llevar a cabo una especie de competición de karate o campeonato en vuestra clase. Primero calentamos y movemos el cuerpo. Después saludamos al compañero
Vamos a pasar como tercer paso a la clasificación de palabras en función de los gestos que asociamos a cada una de las opciones y finalizaremos con los agradecimientos y dando gracias al compañero. Para poder llevar a cabo la opción de saludar a tu amigo o compañero, os he dejado esta diapositiva con los ejemplos para que tengáis a mano. Aquí tenemos la opción del dado, de manera que pinchamos en él, un P que dice paro, y ahora tendremos que clasificar la palabra que ha salido. En este caso es las gomas. Podéis pedir a los peques que lo hagan en los libros que acabamos de ver y si queréis también pedir a un compañero o voluntario que salga a la pizarra y lo escriba en la casilla correspondiente. En este caso las gomas sería femenino super A y plural, ya que tiene el artículo determinado las y la forma S del plural. Por lo tanto, el peque lo escribiría en la casilla correspondiente. Vamos a tener la misma idea de juego, un poquito más complicada, ya que ahora el dado tiene el dibujo. Por lo tanto, los peques tienen que estar familiarizados con cada una de las palabras. Otra opción de juego que vais a tener disponible para clasificar es esta. Incluye un listado de palabras para que vosotros escojáis una y los peques, bien sea en parejas, en grupos o a nivel individual, la clasifiquen. Imaginaros que escogemos la mochila. Entonces los peques tendrán que decir es singular femenino y harán el gesto la mochila super A. Podéis pedirles que los clasifiquen en los mini libros o cualquiera de los materiales incluidos en este pack. O, si queréis, escogéis a un peque que salga a la pizarra, pinchen la palabra para ver si han acertado y se mueve hacia la casilla correspondiente. En este caso, sería correcto ya que se ha movido hacia la zona del femenino singular. Podemos seguir practicando la clasificación de las palabras de acuerdo al género y el número, en este caso con los carteles y un juego de tócalo. Pincharíamos en el dado y un peque dice paro. Entonces ahora colocaríamos a varios peques delante de esta diapositiva para que una vez que sale la palabra en el dado tengan que ir lo antes posible a tocar el rectángulo correspondiente. En este caso sería el cinturón. Sabemos que es masculino singular, por lo tanto el primero que señale el apartado que dice masculino singular o el número 1 se llevará un punto para su equipo. Podéis además hacerlo con las plantillas en formato papel o los carteles que están incluidos en este pack, de manera que los colocáis o bien en la mesa o en la pared y os turnáis a ver quién es el peque que primero señala la opción correcta. Aquí tenemos la misma dinámica de juego, pero un poquito más complicada, ya que el dado incluye solo el dibujo. Por lo tanto, los peques tienen que estar familiarizados con el vocabulario. Una opción que podéis llevar a cabo es no solo la especie de carrera con varios peques delante de la diapositiva, sino entregarle los carteles en formato papel a cada uno de los peques de la clase, de manera que una vez que salga la palabra tendrán que levantar la tarjeta correspondiente. Aquí tenemos una variante, de manera que vamos a pinchar en el dado, nos sale la palabra melocotones. Los peques tendrán que decir cuál de las 4 opciones de cartel se corresponden con dicha palabra. Vemos que es masculino plural, por lo tanto escogeríamos la opción número 2. Podéis hacer los gestos, llevar a cabo el juego de tócalo como acabamos de ver, o si no, pedir a un peque que salga a la pizarra y señale la opción correspondiente. Tocará en ella y se moverá hacia la casilla que veis en la parte inferior. Al igual que vimos con los otros juegos, encontraréis la variante un poco más difícil, ya que el dado incluye solo el dibujo. Por lo tanto, los peques tendrán que estar familiarizados con las palabras. Para seguir clasificando palabras de acuerdo al género y el número, utilizando los artículos determinados, vamos a llevar a cabo este juego de verdadero o falso. ¿Está bien o mal? Pincharíamos en ambos dados
y un peque va parando. Paro, paro. En este caso tenemos que ver si la opción que sale es correcta. Nos ha salido el artículo determinado el y el sustantivo gomas. Como sabemos que el artículo tiene que concordar con el sustantivo al que acompaña, gomas sería femenino plural, por lo tanto no se corresponde el artículo el. Podéis pedir a los peques que anoten la forma correcta en los minilibros o en cualquiera de los materiales de este pack. Si preferís, también podéis escoger a un peque que salga a la pizarra y anote la forma correcta. En este caso sería las gomas. Vamos a continuar con el siguiente juego de clasificar y dado que esta presentación y esta sesión se centra en las competiciones de karate, aquí tenemos el podio para llevar a cabo un dictado de palabras. De manera que decimos una palabra o enseñamos una tarjeta en español o en la lengua materna para que el peque la escriba en el rectángulo en blanco. Una vez que ya lo ha hecho, ahora tendrá que buscar cuál de las 4 opciones del podio se corresponden con dicha palabra. Imaginaros que la palabra que decimos o la tarjeta que enseñamos se corresponde con la palabra mesa. Entonces el peque escribirá mesa o la mesa, si le decís también el artículo, y ahora tendrá que buscar la opción que se corresponde, que sería el femenino singular. En este caso pincharíamos y se va a mover hacia la parte inferior. Además, tendrá que hacer el gesto que asociamos a dicha opción, que en este caso sería la super A, con el puño elevado hacia el techo. Si queréis practicar con un set de vocabulario específico, podéis utilizar esta opción de juego que ahora tiene un dado. De este modo pincharíamos en él y un peque o los responsables dicen paro. Entonces tendremos que turnarnos a clasificar la palabra. Nos ha salido colores, que sabemos que es masculino plural. Haríamos los gestos de la super O y la ES con la mano. Entonces los peques tendrán que escoger dichas opciones en la parte inferior del podio para que se muevan hacia la parte superior correspondiente. Tenemos el masculino plural y ahora vamos a hacer lo mismo con los gestos. Sabemos que es la super O, así que pinchamos y dado que es plural, la formación es con la ES. Como veis, si pinchamos se va a mover. Vais a tener la misma idea de juego, un poquito más complicada, ya que ahora el dado tiene solo el dibujo, por lo tanto los peques tienen que estar familiarizados con las palabras. Para que sigáis practicando, os he dejado esta diapositiva que podéis utilizar como fondo para decir una palabra y clasificarla. Si queréis, podéis llevar a cabo juegos utilizando algunas tarjetas que tengáis con vocabulario. Yo, en este caso, he utilizado las tarjetas que están incluidas en el pack El Camaleón Karateka, pero si no las tenéis disponibles, simplemente podéis pedir a los peques que vayan anotando o dibujando palabras en folios o en tarjetas más pequeñas y así se turnan a clasificar. Ahora vamos a pasar a otro de los materiales incluidos en este pack, que son las gafas para el género y el número. En esta diapositiva os explico un poquito cómo las podéis utilizar. En concreto, vamos a llevar a cabo juegos de actuar y adivinar la palabra, utilizando la parte superior, pero también, si utilizáis las patillas, podéis llevar a cabo juegos como tócalo, bingo, decir una secuencia para señalar o actuar el concepto. En el caso queráis escoger vuestras propias palabras, vais a tener modelos personalizables, así como otros que van a tener la gramática explicada en la parte de las patillas. A continuación os he dejado algunas ideas para que podáis sacar el máximo partido a las gafas y llevar a cabo juegos de adivinar y clasificar en parejas o si no también en grupos. Para que podáis usarlas en múltiples ocasiones, os recomiendo que las plastifiquéis o si no, forréis la parte superior con papel adhesivo transparente. Yo lo que siempre hacía era tener a mano siempre un kit de gafas listas para clasificar palabras en cualquier momento. Además, también podéis combinarlas en cualquier tipo de juego con las gafas monstruosas.
Aquí os dejo algunos de los ejemplos grupales, como son las brujas silenciosas y las brujas durmientes, que en este caso consistirá en adivinar qué bruja te ha tocado y no diremos su nombre, sino la palabra que aparece en su gafa. Una vez que adivinamos la bruja, también clasificaremos dicha palabra. Tenemos la opción de utilizarlas con el amigo actor, bien sea en parejas o en grupos. En cualquier caso, en el pack explicativo vais a poder ver todas estas imágenes y pinchar en los enlaces correspondientes por si queréis acudir a alguno de ellos. También os dejaré el enlace al pack Las gafas monstruosas, donde encontraréis una diapositiva para llevar a cabo el juego de las brujas silenciosas, repasando saludos, nombre, números, colores, gustos y normas de clase. Ahora ya vamos a pasar a enseñar a los peques la diapositiva en la que rompemos el hielo y pueden expresar gustos con las gafas. ¿Te gustan las gafas? ¿Me gustan las gafas o no me gustan? Podéis enseñarles algunos de los ejemplos disponibles. En este caso tengo un modelo completo en color, pero también lo vais a tener para colorear, personalizar, escribir o dibujar. Como veis, la patilla va variando y en este caso tenemos una mixta, ya que tiene tanto para dibujar como escribir. En este caso sería para escribir el vocabulario. Esta con la opción para dibujarlo. O incluso personalizable, de manera que podéis anotar las palabras que vosotros queráis. Ya por último encontraréis modelos que tienen en la parte de la patilla la explicación, tanto para el femenino, el masculino y la formación del plural. Una vez que tenéis las gafas listas, podéis llevar a cabo los juegos de actuar, adivinar y clasificar las palabras, tal y como nos dice nuestro amigo Pedro. Si queréis podéis dar comienzo al juego con esta diapositiva. En ella podéis ver los distintos gestos que asociamos, tanto para el femenino, el masculino y ya después la formación del plural. Si queréis llevar a cabo el juego a nivel grupal, os he dejado esta diapositiva, aunque os recuerdo que en el pack Las gafas monstruosas vais a tener todas las diapositivas para cada uno de los pasos de este juego. Aquí simplemente os dejo la que vamos a utilizar a la hora de dormir, de manera que los peques de la clase se colocan en el pupitre sin poder ver, mientras las brujas se mueven silenciosamente tocando cada una a un miembro de un equipo. Una vez que la música para, las brujas silenciosas vuelven a su posición inicial y el peque que ha sido tocado tendrá que adivinar qué bruja ha sido. Para ello dirá el concepto que aparece en las gafas y lo clasificará. Imaginaros que la bruja que nos ha tocado ha sido esta, la primera, la que aparece por la izquierda. En la gafa tiene escrito la palabra el perro, por lo tanto el peque que ha sido tocado, o si no, todos los miembros de un mismo grupo, si lo decidéis hacer así, tendrán que clasificarlo. El perro, que es masculino singular, super o. En este caso os he dejado un ejemplo de las gafas monstruosas para las brujas silenciosas, pero también en la mesa he puesto las gafas correspondientes al género y el número, de manera que si no las tenéis disponibles y las únicas que tenéis a mano son las monstruosas, también las podéis utilizar. Otro material que vais a tener disponible para llevar a cabo los juegos de actuar, adivinar o las brujas que acabamos de ver son las fundas. Podéis personalizarlas, bien sean las que son para el género, número o ambas. Tenéis en la parte trasera las tablas para clasificarlas y ya una vez que las tenéis listas podéis guardar en el interior las gafas o cualquiera de los materiales incluidos en este pack, como son las medallas y las tarjetas. Además, si queréis utilizarlas para múltiples ocasiones, podéis plastificarlas y así anotar conceptos y palabras cuantas veces queráis. Vamos a empezar a romper el hielo enseñando a los peques la diapositiva para expresar gustos. ¿Te gusta la funda? ¿Me gusta la funda o no me gusta?
Como nos dice nuestro amigo Pedro, prepara tu funda para clasificar palabras. Aquí tenéis el ejemplo de cómo podéis utilizar la parte trasera para ir anotando en cada casilla la palabra correspondiente. Os he dejado el ejemplo de el perro, los perros y la perra o las perras. Vais a tener distintos modelos, no solo con tabla, sino también la opción de hoja de respuesta con números del 1 al 12 para utilizar bien sea en dictados, en juegos de actuar y adivinar o las brujas. Aquí os dejo la plantilla en versión completa y en color, pero una vez más también la tenéis para colorear y personalizar. En este caso tenemos la variante con un espacio en blanco por si queréis pegar fotos o hacer dibujos. Si queréis podéis meter en el interior de las fundas las tarjetas que vamos a ver ahora, pero también las podéis utilizar en múltiples juegos. En el pack explicativo incluido dentro de los materiales tenéis distintas opciones, no me voy a parar en cada una de ellas porque si no se haría eterno, simplemente podéis leerlas y ver cuál es el juego que mejor se adapta a vuestras necesidades. Aquí simplemente os voy a dejar esta diapositiva para que presentéis a los peques la opción de utilizar las tarjetas. Tenemos distintos modelos para que vosotros preparéis. Las encontraréis siempre en distintos formatos, tanto para colorear como para completar. Y además podéis usarlas en juegos como Tócalo para escoger la terminación adecuada y clasificar palabras. En este caso os dejo un ejemplo del juego que podéis llevar a cabo Tócalo, que os expliqué al inicio de esta presentación, para ver quién era el peque que primero clasificaba la palabra y tocaba el cartel correspondiente. Aquí tenemos la opción con los dados de vocabulario que ya habíamos visto al principio de esta presentación, por lo tanto no me voy a parar a hacer un ejemplo. Podéis combinarlos además con cualquiera de los carteles que van a tener los artículos y llevar a cabo juegos tanto de escoger como tocar. Una vez más tenéis la opción de señalar con los dados de vocabulario. Tal como podéis observar, en el pack explicativo van a haber un montón de juegos para que vosotros llevéis a cabo y otra de las opciones disponibles es el juego de cartas. Podéis utilizar las tarjetas de vocabulario incluidas en el pack El Camaleón Karateka, pero si no las tenéis siempre podéis pedir a los peques que creen las suyas propias. También os dejo la opción de jugar al limbo que encontraréis explicada en el pack. Y ya por último pondremos el colofón final a esta sesión entregando las medallas de género y número. Como veis aquí os explico que las podéis utilizar también para guardarlas dentro de las fundas o incluso como hoja de respuesta para clasificar. Encontraremos modelos tanto para el género, para el plural o género y número. En este caso os dejo un ejemplo de las del género y el número. Aquí tenemos un modelo un poquito más grande para que lo podáis ver y lo encontraréis disponible no solo en color, sino para colorear y completar. Ya tenemos la despedida, así que la idea es que vosotros combinéis los materiales como mejor os vengan. Y antes de despedirme quería enseñaros simplemente que vais a tener disponible opciones específicas para el género y también específica para el número. Aquí, por ejemplo, tenemos la diapositiva que es para el género. Como veis, la dinámica es muy parecida y vais a tener los materiales. La única diferencia es que estarán adaptados a la clasificación de palabras de acuerdo al masculino y femenino. Tendréis la misma idea para el plural. Así que, como veis, hay un montón de materiales para que vosotros combinéis y hagáis la opción que mejor os venga. ¡Gracias!